Buenas noches amigos de No Pasa Nada. El día de hoy vamos a hablar sobre el aneurisma cerebral. El aneurisma es una alteración que ocurre en la pared de una arteria. Acá por ejemplo tenemos una imagen. Esta es una gran arteria que todos tenemos que se llama la arteria aorta. Este es el callado de la aorta y de ahí sale una arteria importante que se va hacia la parte superior que se llama la arteria carótida. Es aquella que cuando una persona a veces se desmaya te tocan a nivel cervical y se siente latido. Esa es la arteria carótida. Esa arteria carótida va a subir y se va a dividir en una externa que se va hacia la parte externa de todo lo que corresponde al cráneo y una carótida interna que se va hacia dentro del cerebro, ¿ya? Entonces esta carótida interna en la que se va dentro del cerebro, ¿ya? Lo que puede ocurrir en el caso del aneurisma es que esta pared que vemos acá, que es como un conducto, ¿no?, que lleva sangre, la pared se altera de tal manera que se infla como si fuera un globito alrededor. Y el problema no es tanto la presencia del aneurisma, porque hay muchas personas que pueden tener aneurisma durante toda su vida y este aneurisma nunca se rompe y por lo tanto nunca han tenido un síntoma o de repente nunca han tenido esa complicación. Pero a veces lo que ocurre es que este aneurisma, que es como un globito que se forma en la pared, se rompe. Y al romperse va a depender pues de qué lugar esté ubicado para que te presenten los síntomas. Entonces, como vemos acá, la arteria se divide en diferentes lugares del cerebro, ¿no? Hay una arteria que se va hacia el ojo, se llama la arteria oftálmica, una arteria que se va hacia la parte media, se llama cerebral media, cerebral anterior, en la parte anterior del cerebro, hay la cerebral posterior, hay una arteria que entra por detrás por el cuello, se llama la arteria vertebral, ven todo este trayecto que sigue, entra por la parte posterior del cráneo y da irrigación a la parte posterior del cerebro. Entonces, ¿qué síntomas presenta un paciente que tiene un aneurisma y que este aneurisma no se rompe? Porque hay síntomas cuando el aneurisma no se rompe y cuando el aneurisma se rompe. Cuando el aneurisma no se rompe, el 80% no tienen síntomas y el 20% pueden tener a veces dolor de cabeza, un dolor de cabeza que puede ser pulsátil, puede ser muy intenso, puede ser localizado en un solo punto a veces, inclusive si está localizado en la arteria que va hacia la parte anterior, puede haber un dolor ocular bastante intenso, ¿ya? A veces cuando este aneurisma todavía no se rompe, pero es demasiado grande y aprieta un nervio, el nervio que tiene la función de mover los ojos, lo que hace es que ocurre que el párpado a veces se cae o la pupila se dilata y no reacciona y a veces hay dolor ocular. Entonces si hay caída del párpado, la pupila está dilatada y no reacciona, o un dolor ocular intenso, ojo, hay que sospechar la presencia de un aneurisma. Y por otro lado también otro síntoma que puede dar es un dolor de cabeza que a veces puede pasar desapercibido, puede ser confundido con una migraña o con un dolor de cabeza o cefalea tipo tensional. Ahora, eso es cuando no se rompe. Cuando se rompe es una catástrofe para el cerebro porque ocurre un sangrado. Ahora, si es un aneurisma grande, es decir, es una arteria grande con un saco bastante grande, a veces ocurre que el paciente a las pocas horas nomás fallece o a los pocos días. Si es un aneurisma pequeño, da tiempo todavía y lo que ocurre es que el paciente, cuando ocurre esta ruptura, lo que generalmente presenta es un dolor de cabeza muy intenso, demasiado intenso. Es un dolor de cabeza que el paciente te dice, nunca me ha dolido la cabeza así, es un dolor muy intenso. Presenta vómitos y presenta el cuello bastante rígido. Y si el sangrado es bastante grande, también puede convulsionar y puede perder la conciencia. Entonces, dolor de cabeza intenso, vómito, cuello rígido, pérdida de conciencia y convulsiones, hay que sospechar y para ello se hace un estudio que se llama tomografía cerebral, que se cuenta acá en Jaén. Se hace la tomografía y en la imagen se puede ver este sangrado y bueno, este sangrado cómo se maneja tiene que ser operado. Es decir, aquí en el Hospital General de Jaén se puede recibir los tratamientos, los primeros auxilios, digamos el primer tratamiento para estabilizar al paciente y tiene que ser referido para que sea evaluado por neurocirugía y sea operado. Entonces amigos, las recomendaciones que damos, si ustedes presentan un dolor de cabeza súbito, intenso, vómito, su paciente de repente convulsiona o tiene pérdida de conciencia, ojo, estar atentos, es obligatorio hacer una tomografía para poder descartar la presencia del aneurisma. Ahora, hay algunas personas que también se preguntan, dicen, no, y si yo no tengo síntomas, pero puede ser que, o de repente dicen, mi paciente nunca tuvo síntomas y de un momento a otro presentó el aneurisma, ¿no? Y lo que ocurre es así, pues, ¿no? Como le decía, un gran porcentaje de los pacientes no tienen síntomas y a veces de un momento a otro puede romperse. ¿Qué factores de riesgo hay? El hecho de fumar, el hecho de tomar alcohol y el hecho de tener una presión alta que no sea controlada. Así que no fumar, no tomar, si eres hipertenso, controlar la presión arterial. De esta manera puede disminuir los factores de riesgo. Muy bien amigos, ha sido para ustedes el neurólogo Herbert Capuñay para No Pasa Nada. Muchas gracias.